Ya estamos con Alejandra Liberati, ¿sí? Alejandra es una de las terapeutas que estuvo con nosotros al principio del programa, hace muchos años atrás, y un día regresa otra vez con nosotros, ¿sí? Ale había comenzado a hacer todo el tema de numerología y bueno, después fue sumando, pasaron cosas en el medio y demás, que se fue acomodando con otras cosas Alejandra, y regresó. Así que por eso decía, cuando comenzamos el programa hace 16 años que cumplimos años, hoy en nuestro aniversario, hay terapeutas que estuvieron al principio, otros que regresaron, ¿sí? Y Alejandra es la que siempre, ella regresa, ella siempre está cuando viene con propuestas nuevas para los oyentes. Voy a leer otro mensajito, dice: hola Grace, muy felices 16 años, que sean muchísimos más, a seguir alimentando el alma, besotes a todo el equipo. Bien, bueno, muchas gracias a todos, nos mandaron besos a todos los terapeutas, así que muchísimas gracias a los oyentes, gracias Victoria también, y después voy a seguir hablando. Bueno, Ale, ¿cómo estás? Buen día, felices 16 años de inmensa labor, de algo que sin duda ayuda muchísimo a los oyentes a conocer, a descubrir, a transitar, y realmente felicitaciones por esa labor. Bueno, muchas gracias Alejandra, pero ustedes son parte de todo, siempre digo, ¿no? Yo siempre hablo en nosotros, porque esto tiene que ver, ¿no?, con que cada uno de ustedes pueda incorporar, ¿no?, esas nuevas terapias y hacer que cada oyente también llegue, ¿no?, con eso. Sí, creo que un poco para eso estamos acá, para que los oyentes vayan llegando, descubriendo el camino que cada uno necesita transitar. Creo que de eso se trata, de cada uno encontrar esa técnica que necesita. Alejandra, bueno, vos, entre tantas técnicas, que la numerología es la cual nosotros te conocimos al principio, ¿no? Que así empezó el camino. Así empezó el camino. Con la numerología. Claro. Después, bueno, como casi todas las cosas, surgen a partir de necesidades personales. Empezaron a incorporarse las otras técnicas, el calendario maya, el reiki, Aqualid, la terapia floral también, y en este momento, digamos, de una necesidad de muchos años, pero que llevó también mucho tiempo en concretarse, fue lo de aprender constelaciones. Claro. Y esto es como lo último que aprendí, y un deseo largamente anhelado, el aprender y el compartir las constelaciones. Que surgió como una parte interna, ¿no? Yo creo que en cada uno de los terapeutas, cuando comienzan con algo, al desarrollo de esa terapia, es algo interno, algo que surge internamente. Yo creo que sí. Yo soy una persona que a lo largo de los años fue aprendiendo muchas cosas, y que cada una de esas cosas que fui aprendiendo me ayudó a construirme desde lo personal, y después de haber atravesado la parte personal del camino, esas cosas a veces se incorporan a las herramientas que yo puedo brindar en la atención en el gabinete. Claro. Viste que a veces uno dice, y todo esto será tal cual lo cuentan, lo dicen, tan maravilloso, tantas cosas. Yo siempre me di esa oportunidad de probarlo, de experimentarlo en mi vida, en mi cuerpo, en mi realidad, y a partir de ahí, de esa experiencia, decir, bueno, sí, esto puede ser algo que se pueda brindar, porque realmente yo vivencié que es cierto. Claro. A veces yo creo que uno tiene la responsabilidad de probarlo en su propia vida, en el sentido de que a veces te encontrás con una persona que te dice, vos sabés que estoy tomando las flores y siento tal cosa. Si vos no tomaste las flores, con mucha dificultad podés llegar a tener herramientas para ayudar a esa persona, claro, en lo que está pasando. Si bien todas las herramientas impactan de manera diferente en cada persona, pero sí el haber transitado el camino te para en una posición un poco más empática, de entender
cómo transcurre el camino, que en general no es un lecho de rosas, porque la persona que viene buscando un terapeuta de cualquier índole está pasando por una situación que la pone incómoda, que le genera malestar, que le hace mal, o que le entristece, o que lo que sea. Entonces, el conocer la herramienta desde adentro te da esa posibilidad de entender qué es lo que está pasando en esa otra persona. Y después también de haberlo transitado, podés decir, bueno, sí, esto puede ser por la herramienta que estamos usando, puede ser por las flores, o no, esto puede deberse a otra cosa. Claro. ¿Sí? Yo, en lo personal, por ejemplo, arranqué de muy joven tomando flores, sin pensar que alguna vez ibas a ser terapeuta. Iba a ser terapeuta. O sea, la posibilidad de ser terapeuta surgió años después. O sea, y viste cómo es esto es como ir al psicólogo, vas por épocas, pasa esto, bueno, sí, retomaría terapia, y así mismo fue con las flores. Y un día digo, yo podría estudiar terapia floral, y justo coincidió con que encontré a quien fue mi maestra en terapia floral. Fue como que el universo me fue te fue acomodando, llevando para poder para ese lugar. Claro. Ale, y una de las cosas y una de las características como terapeuta, que vos comenzaste muy joven. Yo empecé a los 15 años. Claro, muy joven. Es como que tu alma decía, tenés que empezar por acá, ¿no? Empezar muy joven. Sí. Este año cumplo 20 años como terapeuta. Claro, o sea que... Así que... Por eso, eso es de destacar, ¿no? Porque muchas veces uno empieza cuando ya transitó otras cuestiones, pero hay en nuestras vidas, y yo creo que la adolescencia es donde nos marca, ¿no? Muchas veces que hay esas pequeñas crisis que nos hace pensar, y la edad de 15, 16 años es el momento de los cambios internos. Sí, aparte numerológicamente, o sea, y casualmente que yo empecé con la numerología, esa edad entre los 15 y los 17 años es una edad clave donde uno empieza a despertar las cosas que tienen que ver con la vida actual. Para la numerología es un momento de tránsito, y a mí el tránsito me agarró despertándome en todo este mundo. O sea, está bien, yo empecé en el mundo esotérico, pero del autoconocimiento. Claro. Porque en mí empezó como una herramienta de autoconocimiento, intentando contestar a la pregunta que todos alguna vez nos hicimos, que es, ¿qué estoy haciendo yo acá? Claro. Y bueno, la herramienta que apareció en ese momento para contestar la pregunta fue la numerología. Y a partir de allí se sumaron muchísimas. Y fue empezar y no parar nunca. Claro. Y la numerología es la herramienta que a mí me acompañó en todas las etapas que fueron pasando. A veces la numerología a mí en lo personal me ha dado respuestas agradables y otras veces no. Claro. Pero bueno, es parte de la tarea interiorizar esas cosas que no nos gustan y cambiarlas. Claro, ese es el tema, que siempre queremos que nos respondan cosas, o sea, que las terapias nos den elementos que sean todos en positivo, pero bueno, muchas veces eso que parece negativo para nosotros, lo que vemos negativamente, en realidad es positivo, porque es el aprendizaje, es el darte cuenta de tal cosa, de lo que te está pasando, es a veces una cachetada así que te da vuelta y te dice, ¿qué pasó? Es eso, sí, ¿no? Es el aprendizaje permanente, estamos en este camino para aprender. Sí, yo creo que debo ser la única terapeuta que no tiene clientes que hayan sido reinas, princesas o reyes o gente muy adinerada en otra vida. O sea, somos todos gente común haciendo historia, claro, en los distintos momentos. Y todos, por más que hagamos cosas chiquitas, todos estamos haciendo historia en nuestra vida, en la vida de otro. Y quizás mi manera de hacer historia sea facilitándole las herramientas a otra persona para que encuentre lo que está buscando. Claro. Esas preguntas que uno se hace a lo largo de la vida y que necesitan una contestación.
O sea, a veces son cosas que otros dicen, ay, mirá si te vas a preguntar eso durante tantos años. Y sí. Y sí, 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 O sea, sí. a veces- Es parte de nuestro crecimiento podernos hacer esas preguntas, poder movilizarnos, ¿eh? Y tenemos la facilidad de que la tecnología en este momento nos ayuda a llegar a todo eso. Claro. Y sobre todo en esta etapa, ¿no? Donde hoy las terapias online, para aprenderlas y también para atender al otro, ¿no? Es fundamental. Sí, en un momento donde se nos pide que nos quedemos adentro, que no salgamos, que no estemos con gente. Nosotros somos seres sociales. Claro. Estamos acostumbrados y necesitamos estar con otro, que nos Ujú. mire, que nos interpele, que nos acompañe, que nos diga. Y creo que también gran parte de eso fue lo que tanto nos afectó la cuarentena. Exacto. Bueno, para seguir un poco charlando sobre el tema de hoy, ¿no? En realidad, bueno, nos fuimos como siempre Por las ramas. por las ramas, pero está bueno porque tiene que ver con la terapia de las constelaciones, ¿no? Hoy, digamos, nosotros empezamos a preguntarte, Ale, en los primeros programas, es qué son las constelaciones. Pero las constelaciones familiares tienen un origen, tienen a un personaje que nos va a llevar por esto, ¿no? Sí, el creador, El creador. Bert Hellinger, que es la persona que le dio origen a través de todas las cosas que aprendió y que estudió a lo que hoy conocemos como constelaciones familiares. Bien. Este señor, Bert Hellinger, yo les voy adelantando un pedacito de la última etapa de su vida, creó lo que se llama la Hellinger ciencia. Bien. O sea, hizo más que las constelaciones familiares. Ujú. Y ya vamos a ver que las constelaciones tienen muchos componentes. Las constelaciones no son una cosa que se le ocurrió a un señor que no tenía nada que hacer en su casa. Dijo, ay, a ver cómo puede llegar a funcionar esto. Este señor nació en Alemania en 1925. Ujú. O sea, es contemporáneo nuestro. Sí, sí. Si bien falleció recientemente, no estamos hablando de una terapia que tiene Siglos. 300 años. Claro. Este señor, Hellinger, nace en el seno de una familia muy católica. Ujú. Muy, muy católica. Tenía un hermano mayor. Y él consideraba que este seno familiar, este núcleo familiar, fue el puntapié para todo lo que vino después en su investigación, en su carrera, en su vida. Él a los 17 años toma la decisión de que quería ser cura, que quería ser sacerdote. Entonces, a esa edad, su madre le permitió que fuera a un seminario, creo que le llamaban seminarios para la juventud, o algo así. Y a los 20 años, en 1945, logra escapar de un campo de prisioneros y entra directamente en una orden católica donde empieza lo que él le llamaba un proceso de purificación a través del silencio. Vemos que era muy joven para este momento, en ese momento histórico, que él no participara de la juventud hitleriana y demás cosas que sucedían en Alemania, lo había puesto en el blanco de las búsquedas. Entonces un poco esta cuestión de la orden religiosa aparece como el final de un proceso. Él estuvo detenido, ¿sí? Claro. Después de ese final aparece el ingreso a la orden religiosa. Bueno, ya una vez ingresado en el seminario, con 20 y pico de años, decide estudiar filosofía, teología y pedagogía. Esa era su tercera pata. A partir de ahí, él decide que va a terminar sus estudios en Sudáfrica, en la comunidad zulú, como misionero, a través de la orden de San Benito. Ujú. Para quienes conocen la orden de San Benito, o a San Benito por San lo Benito, menos, claro. imaginan más o menos en qué... ¿En qué orden iba? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Claro.
Él se inició muy joven en todo este camino y una de sus grandes vocaciones fue la educación universitaria. Siendo muy joven, en el año 54, él dirigía un internado y, además de ser director del internado, era docente en la universidad, y él con mucho orgullo decía que el 13% de los negros que estudiaban en la universidad habían sido alumnos de él. Esa era gran parte, digamos, de su vocación. Claro. Te lo cuento y se me llenan los ojos de lágrimas. Porque también el cambio y la forma de pensar en el momento, ¿no? Ojo, que tiene que ver también con todo un cambio. Sí, o sea, nosotros ahora lo contamos con mucha alegría, pero ha sido un camino muy arduo, imagino. Hellinger tuvo la digamos, visión, llamémosle, facilidad, no sé si podríamos considerarlo, pero como él era sacerdote y estaba viviendo en una cultura que era completamente diferente a la que había sido su cultura de nacimiento, él empieza a incorporar los rituales zulúes y los elementos de la cultura zulú a sus misas. Bien. Eso era algo que despertaba también el interés en la gente que lo rodeaba, en la comunidad en la que él estaba viviendo. Y él decía, hay diferentes maneras de hacer cosas equivalentes. Él veía que en estos rituales de la comunidad zulú se recreaban algunas de las cosas que pasaban en una misa, a su manera. Claro. ¿Sí? Dicho así, voy a decir, son dos cosas que no tienen nada que ver, pero él decía que lo sagrado es omnipresente. Lo sagrado está para todos y en todo. Y esto era también cómo llegar, ¿no? Y conocer al otro, porque en realidad lo que estaba haciendo él era un trabajo de campo, conocer al otro. Exactamente. Claro. Entonces, a partir de ahí, él empieza a través de los dogmas, de las reglas, de todo lo católico, digamos, él empieza a practicar lo que después le llamó los órdenes del amor. Uno de los órdenes del amor de las constelaciones familiares es el derecho de pertenencia. Todos tenemos derecho a pertenecer. Digamos que estas órdenes del amor es lo que va a empezar a trabajar en constelaciones familiares. Después. Sí. Bien. Hasta este momento las constelaciones no existían. No existían, bien. ¿Sí? Pero él empezó a hablar de algunas cosas que salían de su práctica de manera evidente. Claro. O sea, porque nadie había hablado de esto. Además, con el peso de que era un sacerdote. O sea, no era ni un psicólogo, ni un médico, era un hombre de fe. Sin entrar en las cuestiones religiosas, que a mí no me importan, pero sí fijémonos en la formación de la persona, claro, en el tipo de mente en el cual estaba formado, claro, exacto. ¿Sí? Eso te ayuda a saber quién es el otro, por más que uno puede o no coincidir. Exacto. A nivel fe. ¿Sí? Una de las cosas que marcó su vida y su estudio, y lo que posteriormente se conoció como constelaciones familiares, fue la dinámica de los grupos. En un momento llega a la comunidad donde él estaba una persona que trabajaba con dinámica de los grupos. Y le hace una pregunta en uno de estos ejercicios de dinámica grupal y le dice, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Tus ideales o tu gente? ¿Cuál de los dos sacrificarías? La regla de ese ejercicio era que todos los miembros del grupo se tenían que hacer esa pregunta, pero no la tenían que contestar en el momento. Tenían que contestarla al día siguiente, después de haber pensado la respuesta durante todo el día. Bien. Y él, muchos años después,
decía que le agradecía a este hombre la pregunta, si bien lo había tenido sin dormir toda la noche, pero que de alguna forma esa pregunta le había cambiado la vida. Que la orientación fundamental hacia las personas había dirigido todo el trabajo que él hizo a partir de ese día, cuando él pudo contestar que en realidad lo más importante no era el ideal, sino la gente. La gente a la que él destinó todo lo que vino después. Después de un tiempo, él vuelve a Alemania, conoce la terapia Gestalt, descubre la técnica de la silla caliente a través de la Gestalt, que eso, yo a partir de ahora les voy a ir dando nombrecitos para que puedan investigar a ver y qué conocer qué hacía él cuando hablaba de la silla caliente, y si no, yo se los cuento otro día. A partir de este ejercicio de la silla caliente, él descubre que su etapa de sacerdocio había concluido. Pero no deja el sacerdocio de manera inmediata, decide esperar el momento oportuno para dejar la orden religiosa y decide en el año 1970 que después de 25 años de compromiso religioso, el trabajo a nivel religión había terminado. Ya regresa a Alemania de manera definitiva, empieza a estudiar psicología, conoce a su primera esposa, ya era bastante grande, la señora se llama Gerta, que también había sido monja, había transitado una etapa religiosa igual que él, no tuvieron hijos, que esto para la gente que conoce las constelaciones quiere decir algo, que una pareja no haya tenido hijos. A través del psicoanálisis, él recibe una gran influencia para su vida, para su trabajo, y se mete de lleno en el estudio psicoanalítico. Empieza a estudiar a Freud, a mucha literatura que era relevante para el momento, y llega a sus manos una copia de un libro que se llama El Grito Primal. Él lee el libro y se da cuenta de que con leer el libro no alcanzaba, que él quería conocer al autor del libro, y descubre todo el trabajo terapéutico a través del cuerpo. Ya ahí deja de ser solo mente, deja de ser solo espíritu, empieza a involucrar el cuerpo. Viaja a Estados Unidos a seguir al escritor de este libro, El Grito Primal, a conocerlo, se queda estudiando con él. Después de 9 meses de haber compartido con este señor, vuelve a Alemania, y la comunidad psicoanalítica no vio con muy buenos ojos todo este tránsito que él estaba haciendo, y de querer incorporar el enfoque corporal a la terapia psicoanalítica. Claro. No fue bien recibido. De todas maneras, él se termina recibiendo de psicoterapeuta en otro lado, como sucede cuando es el camino de uno, pero no contaba con el visto bueno de la comunidad psicoanalítica. Pero él decidió seguir adelante y surge una nueva pregunta en la vida. ¿Qué es más importante? ¿La lealtad a un grupo o el amor a la verdad? Bueno, ya vamos a ver qué decidió, qué era lo más importante. Él decidió que lo más importante era el poder preguntar con libertad. Claro. Entonces decidió hacerse a un lado de la comunidad psicoanalítica que le había negado el visto bueno. Prefirió poder preguntar. Empezó a incorporar el enfoque corporal a las psicoterapias que hacía en su trabajo cotidiano, y este elemento de lo corporal se transforma en un elemento decisivo para lo que él llamó las terapias fenomenológicas. Después él y su esposa deciden irse a vivir a Estados Unidos,
donde el mundo terapéutico estaba en pleno auge. Claro. Donde se los veía de otra manera. Para los terapeutas les digo con esto que nadie es profeta en su tierra, y él lo vivió en carne propia, entonces decidió irse. Empezaron a trabajar como pareja, se especializan como pareja en la terapia Gestalt, empiezan a estudiar el análisis transaccional, otro dato para investigar qué hace el análisis transaccional. Empiezan a trabajar con lo que él le llamó guiones, que permite descubrir a través de las generaciones cómo una persona que nace muchos años después está traumatizada por un hecho que no vivió. Esta es una de las aristas que tienen las constelaciones. Y esto, la terapia Gestalt, la terapia primal, el análisis transaccional, la dinámica de los grupos, con todas esas herramientas, con su esposa, crean las terapias sistémicas familiares. Ese es el nombre original. Las terapias sistémicas, básicamente. A partir de ahí, ellos empiezan a darle forma a lo que hoy conocemos brevemente como constelaciones familiares, y ellos, estoy buscando acá una frase y no la veo, se me escapó. Empiezan a hacer intervenciones a nivel grupal. Esto era lo nuevo, digamos, el trabajar en grupo, el trabajar con el cuerpo, y sumar el espíritu, y sumar la familia, y sumar, y sumar. Ellos, su característica era siempre sumar, nunca restar. Gran parte del trabajo de Hellinger consistió en definir quiénes pertenecían al sistema familiar. Claro. A grandes rasgos, en principio, pertenecían al sistema familiar la familia, de manera obvia. Pero si era la familia nuclear o toda la familia. O toda la familia. Claro. Y después de mucho estudio, de muchos años, él empieza a concebir la idea de que no es solamente la familia, o mejor dicho, en la antigüedad y en la actualidad también hay cosas de la familia que a nosotros nos avergüenzan. Vamos a suponer, un asesino, una persona que está presa. Esa persona normalmente es dejada de lado, ahora y antes, y quizás antes con más razón que ahora. Y esa persona no era considerada como parte del grupo familiar. Él empieza a decir que sí, que esas personas también formaban o forman parte del grupo familiar. Entonces él empieza a cambiar toda la óptica del grupo familiar, a partir de incluir a todas esas personas que habían sido dejadas de lado. Claro. Ese fue el gran avance que hizo Hellinger en el último tiempo. ¿A quiénes incluir en ese grupo, en esa familia? Si bien Hellinger falleció recientemente, en el año 2018, hace poquito, hace muy poquito, hace muy poco, produjo hasta prácticamente el momento de su muerte, y en el 2005 crea la Hellinger Ciencia, que es una organización de la vida humana, fruto de todas estas cosas que él estudió, y que incluye y modifica y perfecciona todas las cosas que él venía trabajando en cuanto a las constelaciones hasta ese momento. En ese momento él hace un cambio rotundo en las constelaciones. Al principio de las constelaciones, el constelador, que es la persona que, pongámoslo entre comillas, facilita la constelación, participaba mucho, preguntaba mucho, investigaba mucho sobre lo que se trabajaba en la constelación. A partir de la última etapa, que se llamó los movimientos del alma, los movimientos del espíritu,
el constelador pasa a tener un papel absolutamente pasivo y el protagonista pasa a ser el consultante. Bien. Y el representante. ¿Qué es lo que se trabaja ahora? ¿Qué es lo que se trabaja en este momento? En este momento. Los que nos formamos en las constelaciones nuevas, trabajamos de esta manera. El constelador participa lo necesario porque Hellinger pasó de hablar mucho a no escuchar. Hablar. A escuchar en realidad. A observar. A observar. Y, por supuesto, hay gente que disiente con esta última postura de Hellinger y que se abrió de la escuela original de Hellinger, llamémoslo así. Hellinger generosamente le cedió los derechos y el nombre de la escuela anterior para que sigan trabajando y siguió su camino a partir del año 2017 hasta que falleció con las nuevas constelaciones, que tienen dos premisas, dos frases. Una es sí a todo como es y la otra es al servicio de algo más grande, aunque no lo comprenda. Claro. Esos son los dos pilares sobre los cuales se mantiene erguida la constelación familiar. Alejandra, y vos estás ubicada en esta parte, ¿no? En esta parte, ¿no? Sí. Que, bueno, está bueno esto de contar un poco la historia de cómo él llega, cómo todo, porque a partir de allí también vas a saber cuál es la parte teórica que se fundamenta, ¿no? El trabajo de constelaciones. Yo soy una persona que viene de la medicina. Yo necesito explicaciones. Claro. Entonces, por eso las doy. Digo, a mí no me sirve que una persona diga, ay, no, se me ocurrió. Claro. ¿Se te ocurrió por qué? O sea, venir de la parte científica, lo que se tiene que demostrar. Exactamente. Claro. Entonces, por eso... Entonces, a mí me gusta conocer el camino que hizo la gente para llegar a donde está. Claro. Y estudiando la historia de Hellinger, o sea, si bien yo conocí las constelaciones como cliente, antes de conocer la historia de las constelaciones, sí, cuando empecé a estudiar constelaciones, me encontré, o sea, vanidosamente cuestionando de dónde salían las cosas. Claro. Que el señor Hellinger, por favor, me perdone, no tenía que ver con cuestionar su filosofía, sino de qué con manera, entender de dónde salen las cosas. Todo siempre entendido desde el contexto, ¿no? De cada uno, que es fundamental porque esto es constelaciones también. Sí, o sea, y a veces uno, como en todas las disciplinas, encuentra cosas con las que no acuerda. Claro, exactamente. Sí, o sea, nos pasa a todos. En todo. En la medicina, en las constelaciones, en la historia, en todo. Pero a pesar de que uno puede no acordar, sí entender de dónde salen esas cosas. Claro. Y eso yo lo pude entender a partir de conocer su historia, de que fue un hombre de fe, un hombre de religión, y en qué contexto él fue educado. Claro. De dónde salen las cosas. Obviamente, él tenía una postura particular respecto a un montón de cosas, en las que no vamos a entrar en detalles porque no corresponde. No quita que lo que está mal, lo haga quien lo haga, ¿sí? Eso siempre lo venimos repitiendo. Claro. O sea, el asesinato está mal, no importa por qué o quién o cómo o dónde o cuándo, pero cuando yo puedo entender en qué contexto él fue educado, instruido, enseñado, puedo entender su posicionamiento frente a algunas cosas. Claro. ¿Que es imperdonable? Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Pero sí puedo empezar a ver por qué él toma a los asesinos como parte del sistema familiar. Es decir, en el sistema familiar no hay nada que se pueda dejar de lado porque todo se necesita saber y conocer para poder trabajar. Si no es imposible. Claro. Ale, la verdad que gracias, porque yo no conocía la historia de esta manera. Siempre uno sintió nombrarlo o escucharlo, saber sobre las constelaciones, pero me parece muy interesante esto de poner, digamos, a ver cómo era, cómo trabajaba. Porque a partir de ahora también se va a trabajar de una manera, ¿no? Se va a pensar las constelaciones
desde ese punto de vista, ese cambio propio que tiene el autor, ¿no? Y Alejandra, bueno, todo esto vos lo volcás en tus cursos, ¿cómo estás trabajando ahora? Yo no doy cursos de constelaciones. Porque estaban preguntando por eso. Sí, no, cursos de constelaciones no, sesiones individuales sí, sesiones grupales por razones de público conocimiento no. Sí. Hasta el año que viene no. Decidido que no, pero sí en sesiones individuales de constelaciones o de numerología o de terapia floral. Yo lo que aconsejo siempre es charlar, ver qué es lo que la persona necesita, qué tipo de herramienta es lo que está buscando, y en base a eso elegimos. A veces de las constelaciones salen cosas para trabajar con las flores, pasa muy seguido eso, o a partir de que uno empieza a observar por dónde tiene que venir el cambio, se buscan las esencias florales que puedan ayudar a transitar en eso. Y trabajo de manera presencial, de manera virtual. Directamente te pueden mandar un WhatsApp, por ejemplo, exactamente. Y ahí preguntarte, digamos. Sí. Bueno, vamos a decir tu número de teléfono para que los oyentes ya vayan tomando notas y pueden empezar a trabajar con constelaciones. Pero primero, como vos decís, charlar, a ver qué es lo que es por donde estás pasando, qué es lo que está pasando ahí en uno, ¿no? Y empezar a trabajarlo. ¿Cuál es tu número de teléfono? 3413-2585-25. ¿Lo repetimos? 3413-2585-25. Bien, te mandan un WhatsApp y ahí coordinan. Vamos charlando, coordinamos en base a tiempos, a posibilidades, los que están cerca, los que están lejos. Sí, si están lejos de la ciudad de Rosario también pueden aprovechar. Lo bueno, lo maravilloso de todo esto es que nos encontramos con gente que está muy lejos. Es eso, eso es lo importante, lo importante, porque hay gente que no tiene la posibilidad a lo mejor en su lugar de tener constelaciones u otro tipo de terapias y bueno, consultan directamente a los terapeutas. Sí, hay que aprovechar. Yo siempre digo, en la edad de piedra, cuando yo empecé a estudiar, no estaba esa posibilidad, así que está bueno para disfrutarla. Pues vale, dentro de 15 días vamos a seguir hablando ya específicamente, sí, de la terapia, para que los oyentes tomen cuenta, pero está bueno esto de dar el origen, cómo comienza, como para entender también, ¿no? A dónde se apunta. Muchas gracias, como siempre, Gracias Alejandra. a ustedes y felicitaciones.